Ser podcast. El Faro, con Laura Piñero. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Todavía nos estamos recuperando de una de las noches más épicas de los últimos años, la de ayer, la de la victoria de España en el Mundial. Más de 2 millones de personas han acompañado a la selección hoy en su gran fiesta. Y atención a este dato porque es de lo más curioso. El suelo ayer tembló con el gol de Ferran, literalmente. Lo han confirmado los científicos del CSIC con los datos de sus sismómetros. La emoción a veces se puede medir. Y a mí me ha emocionado especialmente el mensaje de Iñaki Williams, jugador del Athletic y de la selección de Ghana, en redes sociales, felicitando a su hermano Nico. Le decía que más allá del trofeo de campeón del mundo con España, ha conseguido algo más grande, que millones de españoles empaticen con su historia, que es la de todas las personas que lo dejan todo atrás por un futuro mejor. Un mensaje que merece la pena recordar, yo creo, porque muchos de esos viajes son una auténtica odisea, un camino plagado de dificultades hasta encontrar Ítaca. Nos lo estáis contando en vuestras notas de voz. Buenas noches. Ayer me emocioné como todos con la victoria de España, pero el momento que más me conmovió fue cuando Nico Williams se acercó a la grada para darle su medalla de campeón a su madre, que es y ha sido su faro. Y me emocionó aún más al recordar la odisea que tuvo que pasar su madre cuando en 1994, huyendo de la miseria de su país, Ghana, atravesó a pie el inmenso desierto del Sahara, cruzó Argelia hasta llegar a Marruecos y logró alcanzar España saltando la valla de Melilla. Quizás esta medalla represente uno de los ejemplos más hermosos de superación, integración y amor que se pueden ofrecer al mundo entero. Soy Julieta Astur. A raíz del estreno de la película de Nolan, que recupera una de las grandes historias de la literatura, esta noche hablamos con vosotros de odiseas de todo tipo, grandes, pequeñas, cotidianas. Hola fareros, fareras, soy Monse, Odisea. 2016, viajamos por Italia, por algunos pueblecitos de Italia, todos muy bonitos. Llegamos a Siena, habíamos alquilado un coche, estábamos cansadas, dejamos el coche en el parking, nos vamos al hotel, al día siguiente bajamos y el lugar del parking nos encontramos como un lugar ocupado por puestos, vamos, que era un mercadillo. Nos quedamos, yo me imagino que de foto, con la boca y los ojos abiertos, que dijimos, ¿pero esto qué es? Así que nada, fue toda una odisea, ir a la comisaría, localizar el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa es mi odisea, bueno, entre otras. Un beso. Un beso. Viajes que son una odisea. Pero antes de seguir con el tema de hoy, de profundizar, vamos a saludar a uno de los colaboradores habituales del Faro durante la temporada, que ha estado como enviado especial de la SER en la competición, contándonos cada detalle del Mundial desde dentro y que ha acompañado a la selección en su regreso a casa. Antón Meana, buenas noches. Presente, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a casa. Muchas gracias, ya era hora, han sido muchos días fuera, pero realmente con la segunda estrella se puede decir que ha merecido la pena. Creo que ya sí que sí, vas de camino a casa ahora y hoy duermes en tu cama. Sí, hoy dormimos en nuestra cama, que la verdad se agradece, ¿eh? La última vez que habíamos dormido en casa había sido a principios del mes de junio, concretamente el domingo 7. Desde aquel día hemos dormido en hoteles buenos y muy bien acompañado en Estados Unidos con Romero, con Herrez y con todo el equipo, pero se agradece hoy la noche del 20 de julio, ya es 21 a esta hora, dormir en casa otra vez y repito, con el trabajo que ha hecho la selección española, se agradece haber estado allí para contarlo. Has estado en la celebración de Cibeles, literalmente has acompañado a la selección en esa vuelta a casa. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la sensación que te invade ahora mismo? Porque debes tener entre una mezcla de cansancio, emoción. Ahora yo creo que te dará un poco el bajón.
Sí, cuando paras te da el bajón, pero yo creo que te das cuenta de que hay un país en la calle, que a la gente que no le gusta el fútbol le hace ilusión ver que a los suyos les alegra la vida un rato el fútbol, y notas que trasciende la información deportiva, que es una noticia que paraliza al país. Entonces, bueno, te das cuenta que es una suerte poder contarlo, que poder tener un micrófono de la radio a pie de campo, justo en la portería en la que marca Ferran, y cuando sale corriendo y le pega patada al banderín, pues prácticamente el banderín te cae a ti encima de lo cerca que estás. Pues nos gusta la radio por eso, por contar desde el sitio las cosas, y lo he disfrutado mucho. Hoy ha sido una pasada ver a la gente ilusionada, ver a los jugadores ilusionados, viendo la cara de los seguidores. No sé, se parece mucho a lo de 2010, y aquello fue tan bonito y duró encima tantos años, que luego ganaron la Eurocopa a través del 12, que ojalá que se repita esto en el 28 en Inglaterra. Si te tuvieras que quedar con una foto de estos días, una foto sonora, como me gusta decir a mí, ¿cuál sería? Así, la primera que se te viene a la cabeza. A mí me gusta mucho cuando ayer Rodrigo Hernández, Balón de Oro del torneo, mejor jugador del Mundial, viene al micrófono de la radio y está entre emocionado y agradecido. Aparte es gente que tiene esa cercanía con la radio, que entiende que nuestro trabajo es que aunque sea una respuesta, un minuto, pero que hablen y que lo escuchen los oyentes, y yo me quedaré con eso. Un chico que lo ha pasado muy mal, que reconoce en esa pequeña entrevista en El Larguero que ha bajado hasta a lo más profundo del infierno con una rotura de rodilla que para muchos le alejaba del fútbol, ha vuelto a su mejor nivel, ha ganado un mundial, es leyenda de este deporte con letras mayúsculas, y me quedaré siempre esa imagen de esos segundos en los que Rodri se baja del palco, de coger la copa, de saludar a Trump, de saludar a Infantino, y se acerca al micrófono de las radios y comparte su alegría con nosotros. Es importante y es bonito para un reportero que los jugadores te hagan parte de su éxito, y estos jugadores lo hacen. Aprovecho para felicitarte a ti y a todo el equipo de deportes de la SER por el trabajo increíble que habéis hecho. Estamos alucinados, o sea, somos conscientes de lo bien que trabajáis, pero de verdad ha sido sobresaliente. Y comentarte que hoy hacemos con oyentes historias de odiseas. Hablamos a raíz del estreno de la película de Nolan, de odiseas cotidianas que hacen que el camino se complique, como el de Homero. ¿Cuál ha sido para vosotros, para ti, la mayor odisea de este Mundial para la selección? Yo creo que este Mundial afortunadamente no ha habido ninguna odisea, pero los minutos de la segunda parte en que España y Portugal estaban completamente igualados, estábamos en octavos de final, que perder se podría haber calificado como decepción, para algunos fracaso. Esos minutos de qué vamos a hacer, qué van a hacer, los cambios de la Fuente, mete a Miquel Merino, mete Roberto Martínez a Rafael Leao, esos minutos fueron complicados. Cayó cara porque el seleccionador tenía un plan y funcionó a las mil maravillas, pero hubo unos minutos ante Portugal en los que estuvimos cerca de a lo mejor no cumplir el sueño, y hubiera sido muy duro porque este equipo se lo merecía, y para mí es el mejor equipo del mundo. Los oyentes estaban destacando la odisea que hay tras la historia de algunos jugadores del Mundial, como en el caso de Willian, la historia familiar, la historia de inmigración, y cómo todo un país ha empatizado con sus historias. Sí, claro, es que lo de los Williams, por ejemplo, es que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Una familia que decidió dejarlo todo, cruzar África, saltar la valla, venir a España buscando un futuro mejor para sus hijos. Y los dos son unos fenómenos, Iñaki y Nico. Iñaki juega con Ghana, ha estado en este Mundial, y Nico es directamente campeón del mundo y participa en la jugada del gol que nos cambia la vida a un país. Pues sí que es bonito, y también un montón de historias de superación de estos futuristas que han tenido lesiones, que tienen familiares con diferentes trastornos, pues tienen sus problemas como cualquier ciudadano, y no ponen mala cara y sonríen. No sé, yo sí que creo que son una selección ejemplar. Lo era la de 2010, y en eso se parecen bastante. También se parecen a su manera, siendo distintos, del Bosque y de la Fuente. Es bonito que después de 16 años, que son 3 lustros, tengamos una selección tan ganadora y tan parecida. ¿Cuántas lecciones está dejando el fútbol, pues por ejemplo, en un mundo en guerra, ¿no? Y con tanto odio? Pues sí que tenemos la sensación estos días, hoy lo hemos vivido de manera muy bestia, esa sensación de unión que yo creo que la necesitábamos, ¿verdad? Sí, completamente. Hoy entrevistaba a Marta del Vado en La Ventana a un ciudadano de Gaza
que ayer durante unos minutos se alegró de que España ganara el Mundial y en mitad de un asedio permanente a su zona, a su país, a su lugar de origen, se alegró porque él considera que España apoya a Gaza y que por tanto ellos apoyan a España. Y se ha visto, ¿no? Un montón de conflictos mundiales y durante el fútbol aficionados de países que están enfrentados se abrazan, se quieren y demuestran que es más importante el deporte que una guerra. Yo sí creo que el deporte, que a veces no es todo lo solidario que nos gustaría, pero sí que tiene un componente de unir que es imposible. Y hoy, pues aunque sea durante 24 horas de oasis, pero ha sido más importante la celebración de España que una riña en un congreso, en un partido político. Lo más importante ha sido la selección. Creo que el fútbol tiene a veces esas ventanas de abrir y de sonreír que se agradecen. Oye, ¿qué es lo primero que vas a hacer con tiempo libre, cuando te puedas permitir un poquito de tiempo libre? Pues mira, están mis hijos y mi mujer de vacaciones y mañana voy a ir a verles. Tengo ganas de darle un beso a Carlos, a Lucía y a Miguel, me apetece mucho, así que me escaparé a verles y no sé, la verdad que, o sea, nuestro trabajo, decías, el trabajo de la gente de deportes, no es peloteo, pero no sé, yo siento lo mismo cuando escucho las elecciones generales en la SER, o elecciones autonómicas, o cuando escucho un conflicto y Pablo Morán y la gente de Internacional, Nico Castellano, están repartidos por el mundo. Bueno, pues es cansado, sí, pero también somos periodistas por esto y nos gusta estar a la altura del micrófono en el que trabajamos. Pero la pregunta directa, lo que más quiero, que hoy no he podido porque no están aquí, es ver a Lucía, a Miguel y a Carlos. Pues ya te dejamos casi, pero por curiosidad, cuéntame algo de las tripas del equipo de deportes de la SER allí, cosas que no hayáis contado, cómo era el ambiente entre vosotros, no sé si hasta en la comida hablabais de deporte, cómo desconectabais y cómo ha sido esa convivencia. Bueno, por ejemplo, Javi Herráez es mi hermano mayor. Yo empecé de reportero con 22 años y Herráez es mayor que yo y siempre me ha guiado y siempre me ha tutelado. Es el que mejor me conoce. Entonces, cuando me enfado porque no me dan una entrevista, Javi me tranquiliza. Cuando Javi se enfada porque no ha conseguido pasar a la zona en la que estaban los jugadores, yo le digo que no pasa nada. Cuando nos falla la comunicación y parece que es culpa del que nos da paso, siempre hay uno que calma al otro. Hemos tenido 2 descubrimientos en este Mundial absolutos. Santi Ovalle, compañero de la redacción de Barcelona, e Ignacio Marcano, que se ha encargado de las redes en el Mundial, que son 2 fenómenos, nivel mundial, para mí los mejores del equipo que hemos estado siguiendo la selección. Romero es el jefe de expedición. Romero dice que el coche sale a las 8 y eso es como el AVE antes. Si a las 8 no estás, el coche se va. No pasa nada, tú puedes ir, luego si quieres puedes ir en un taxi o puedes ir en un avión o puedes ir en autobús, pero el coche de la SER sale a la hora que marca Romero y sale. Y luego Carlos Ródenas, el técnico, es tan buen compañero que te hace fácil hasta la conexión más difícil. Realmente lo hemos pasado bien. Somos de gustos muy sencillos, nos gusta comer rápido, nos gusta comer sencillito, sin salsas, no spicy, no picante, muy importante. Y luego somos obsesos del aire acondicionado. Lo odiamos porque nos afecta la voz y podemos recorrer Estados Unidos a 40 grados en coche sin poner el aire. Es una de las características que define al equipo de deportes de la SER que sigue a la selección. Aire acondicionado no, que nos perjudica la voz. Pues desde aquí de nuevo nuestro reconocimiento. Por cierto, vas a ser pregonero de la Semana Grande de Gijón. El 7 de agosto. Ya ¿Cómo tengo lo llevas? Preparado. Bien, lo tengo ya preparado. Qué me ilusión. hace mucha ilusión. Sí. Y quería decir que para mí es un mundial muy especial porque ha sido el Mundial del Faro. Por todas las noches que he entrado con Mara, la cantidad de países de los que hemos hablado, que es un buen broche y que me ha dicho mucha gente que escucha el Faro y que me conocen de escucharme con Mara y con vosotras. Así que lo agradezco y me acordaré mucho de vosotras el 7 de agosto leyendo ese pregón en el balcón del Ayuntamiento de Gijón, en las fiestas de Begoña, con la alcaldesa Carmen Morillón a mi lado. Qué bueno, pues aquí te dejamos que te vayas a descansar. Pero última pregunta, ¿qué tal los conciertos de celebración en Cibeles? Ha estado Ana Mena, Art de Bogotá. Sí, Art de Bogotá es más tuyo, pero a mí me gusta más Aitana. Ajá. Aitana es la que más me gusta. Aparte de la canción, la de Superestrella, que la bailaban los jugadores después de los partidos, ha estado muy bien y la gente se quería divertir, había ese ambiente de celebración, también estaba, creo que se llaman Viva Suecia, que lo han hecho bastante bien. Sí. Ha sido un buen concierto, ha sido muy divertido. Es verdad que ganando todo nos parece bien, pero ha sido una fiesta, lo que se conocería como un fiestón en el centro de Madrid. Hacía hasta menos calor del que yo pensaba. Me voy muy contento a la cama, la verdad que sí, todo me parece bien, todo me parece bien. Pues te dejamos descansar, Antomeana, muchas gracias y felicidades de nuevo. Gracias a ti, un beso muy fuerte, buenas noches. Buenas noches. Me ven entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me acuerdo
conocidos, era uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error. Y no sé dónde diablo. Comentaba con Meana esas actuaciones musicales de esta noche en la celebración de la selección en Cibeles, como la de Aitana o Art de Bogotá, y queremos seguir hablando de la buena relación que tienen la música y el fútbol con la historia de un grupo español afincado en Irlanda que ha conseguido reunir a cientos de personas estos días para disfrutar casi a la vez de su música y de los partidos de la selección. Se llaman Baliza y han pasado en muy poco tiempo de tocar en la calle a llenar salas míticas de Dublín. Vamos a saludar al batería del grupo, Anxo Silveira. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal por ahí? Ahora vamos a ir al tema del Mundial, pero lo primero me gustaría conocer un poco de vuestra historia. ¿Cómo nace el grupo y qué hacéis en Irlanda? Bueno, pues el grupo Baliza somos 2 miembros, Gonzalo, que es de Barcelona, y yo, que soy de Galicia, Baliza. Sí. Y ahí nace ahí en 2023, alrededor de mediados de septiembre aproximadamente. Nos conocemos Gonzalo y yo, y bueno, yo llevaba poco tiempo aquí, pero él ya llevaba unos años, y bajaba a tocar a la calle, y me comentó la idea de oye, ¿por qué no te vienes un día a tocar a la calle? Y le dije, yo tengo un cajón flamenco, tío, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y bajé un día con él y empezamos, empezamos a tocar canciones juntos, vimos la conexión desde el primer momento y nada, empezamos a tocar música en español porque eran las únicas que sabíamos prácticamente. Y cuando nos quisimos dar cuenta, porque dijimos, ¡buah!, estamos un poco locos, ¿no? O sea, tú imagínate, aquí en Dublín cantando en español, no nos va a hacer caso, nos va a echar una moneda a nadie. Uh-huh. Con la sorpresa que tuvimos de que empezó a pararnos muchísima gente, pues o bien que vivía o bien que estaba por allí de paso. Y ahí nace un poco Baliza. Ahora mismo vamos a hacer 3 años, este año llevamos un EP, bastante bien en cuanto a lo que está pasando en Dublín. Bueno, prueba de ello fue simplemente lo que pasó esta semana durante el Mundial, que ha sido una locura. El martes vendimos 800 entradas, pero claro, hacemos, imagínate, pues una fiesta al mes más o menos, un setlist de un par de horas que tocamos, todo música en español solamente, y vendemos 450 entradas sold out en una de las salas más icónicas de Irlanda, que es Willands, que es donde han tocado, no sé, Arctic Monkeys, Sheeran, Miley Cyrus, creo, U2, cuando eran jóvenes, imagino. O sea, estamos aquí muy potentes, pero con ganas de empezar a bajar a España, que es verdad que hemos tenido algún bolo ya, pero pendientes de poder bajar a España realmente a lanzar nuestra carrera para adelante y bueno, y por Europa, ¿no? Porque sabemos que hay muchísimas comunidades españolas como la nuestra que necesitan un poco de ese faro que creo que es Baliza, de llevarles un poco de casa dentro de la tierra donde están ahora. ¿Y qué crees que ha hecho posible que paséis de tocar en la calle a llenar una de las salas más emblemáticas de Dublín? En 2023 y 2024 hemos bajado, si no te digo que de lunes a viernes todos los días, y hacíamos 3-4 horas de tocar. Ya no digo cuántas horas estábamos en la calle, pero tocadas 3-4 horas absolutamente todas las semanas del año estuvimos, pero lloviese o no lloviese, bajábamos a ver qué pasaba. Había que comer también, porque en su momento pues nos arriesgamos y decidimos dejar los trabajos que teníamos para dedicarnos únicamente a eso, y ese fue un poco el truco, ir currando. La gente también, gracias a la música, que la música tiene esa magia, ¿no? Digamos, que une gente de todos lados con o sin razón, y poco a poco pues fue creciendo la leyenda de esos chicos que estaban en la calle y hasta el momento en el que estamos. Pero sin duda la llave es trabajo. Evidentemente, cantando en castellano, nuestro mayor tirón de público va a ser español, pero hay también gente de Irlanda que nos escucha y gente de otras partes del mundo, y creo que a la música, igual que nosotros muchos escuchamos música en inglés, también hay anglosajones, cultura anglosajona escucha música en español que le encanta. O sea, que aquí al final esto es cuestión de
mola o no mola, ¿no? Te gusta o no te gusta. Claro. El idioma es simplemente pues como el músico se quiera expresar para las letras y para las canciones. De repente se os iluminó la bombilla y dijisteis, Sí. vamos a unir fútbol y música. Sí, mira, el sábado volvimos justo de un concierto y acababa de ganar España el viernes de noche y dijimos, tío, estamos en las semifinales, no hemos hecho nada durante el Mundial porque no hemos podido, porque estábamos para uno y para otro, o bien uno o el otro, estábamos siempre sin parar. El martes tenemos que hacer algo, tío. Hay que hacer algo, no sé cómo lo vamos a hacer, porque claro, no, sin sala, sin nada. Y corriendo el sábado de noche a hablar con Antonio, que es una persona con la que hemos contado aquí muchísimas veces, que es un chico que tiene un supermercado que se llama Mercaolé. Hablamos con él y dijimos, Antonio, necesitamos la sala del Dichu, yo sé que tú tienes el contacto del Dichu, por favor. Y me dice, bueno, pues vamos a ver, voy a hablar con el jefe, un poco apresurado, tú consíguelo, Antonio, nosotros movemos el concierto y la gente. Dice, vale, venga, yo os apoyo, tal, no sé qué. Y de ahí salió que el domingo por la mañana estábamos llamando para conseguir cables, para conseguir ayuda para para mover el evento lo más rápido posible. Estuvieron los chicos de Rondux, Antonio por sus grupos, por supuesto, otra gente que nos apoya normalmente, y nada, en 24 horas 800 entradas sold out. Fue una locura. Y luego pues nada, montamos una especie de festival para el bolo del martes, o sea, para el partido del martes, y tocamos después de la victoria de España, pues te puedes imaginar, tocamos antes y ya gente no nos quería dejar bajar, porque al final lo de siempre, echas de menos cuando estás fuera mucho tu casa, tu familia, pero al final la música como que te lleva a ese momento, ¿no? De estés donde estés, te lleva a ciertos momentos, y la música que tocamos creo que te transporta de esa manera. Pero claro, cuando acabó el concierto ya fue solo la fiesta, ¡buah! Gritos y gritos, gente bailando, increíble, la verdad. Habéis creado como un nuevo formato que mezcla el deporte con la música en directo, ¿no? Que une ambas cosas. Sí, bueno, al final queríamos hacer algo para toda la comunidad española, para unir a todos los españoles a la misma, para apoyar a la selección y para poder disfrutar de una tarde de música, y tanto la música como el fútbol fueron el hilo conductor para poder conseguirlo, y a la vista está que la gente se lo pasó muy bien, la verdad. Tú me confirmas esto de que el fútbol es mucho más que fútbol. Hablamos de sentimientos compartidos, de necesidad de unirse, y esas cosas, como me estabas comentando, se intensifican cuando vives fuera de España. Estando fuera, pues imagínate que te puedas unir para ver un partido de fútbol, ya es genial, pero que además sea pues de la selección, que está en la final, en las semifinales, el caso del martes, y en la final, que volvimos a unirnos con un montón de gente para celebrarlo, y acabamos en la Molly Malone con, yo no sé si había ahí 2.000, 3.000 personas, que eso es una locura. Molly Malone es una estatua de Dublín, y quedamos allí pues como quien va, no sé, a Plaza del Sol o a Cibeles a celebrar, ¿no? Pues hicimos lo mismo aquí y acabamos, yo te digo, no sé cuánta gente habría, pero 1.000, 2.000, 3.000 personas, una auténtica barbaridad, todos gritando, cantando canciones a pleno pulmón, remando con Paquito el Chocolatero. Bueno, fue una fiesta, la verdad, una fiesta que unió fútbol y música. Qué bueno, pues oye, a raíz de esa iniciativa, muchos de nosotros hemos conocido vuestra música por primera vez, y eso también es una buena noticia, así que felicidades. Anso Silveira, batería de Baliza, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias por todo, por vuestro tiempo, un abrazo y espero que nos podamos ver pronto en algún concierto. Un abrazo. Voy a decirte lo contrario, no tienes razón, pero vas encaminado. Y hoy no te va a cambiar la suerte, no te va a ir mejor. Y no estaré cuando despiertes. Y ahora que me encontraba la verdad, vuelvo a casa a preguntarte cómo estás. No quedaba ni una foto en el mural, te perdí jugando a ser el rey del bar. Qué bien me lo pasé, tocando para el irlandés, un extranjero por Dublín, y sin llegar al fin de mes, haciendo el cabra hasta las 1000.
de ti. Buenas noches, gentes del Faro. Pues una de mis odiseas más memorables precisamente fue en Grecia, en la cuna de los filósofos, allá que nos fuimos 3 amigos y en la primera parada del circuito clásico en Olimpia, uno de ellos llevaba los travel check, aún no los habíamos repartido y se los dejó todos olvidados en el hotel, así que hasta la semana siguiente que los pudimos recuperar, vivimos en plena indigencia y de la limosna de otros turistas. Greca, y lo dejo y seguiremos fareando. Y ahora que me encontraba la verdad, vuelvo a casa a preguntarte cómo estás. No quedaba ni una foto en el mural. Según la RAE, Odisea es un viaje lleno de aventuras buenas y malas, aunque normalmente las utilizamos en sentido negativo. Para mí, Odisea normalmente es equivalente a verano. Suelo viajar a un país angloparlante en julio y siempre tengo una odisea para contar, desde una vivencia con una comunidad mormona en la que aprendí muchísimo de mí, hasta una familia en Inglaterra en la que las arañas eran casi tan grandes como el cuarto de baño, hasta la actual en la que he tenido incluso a una homeless durmiendo en el piso de arriba durante un par de noches. Odiseas en las que aprendo muchísimo, muchísimo de mí misma. Un saludo, aquí la farera trasnochada. La cerveza está cara, el alquiler está caro, pero por ahora que pienso está todo caro, tío. Ni de coña, chaval. Yo necesito la puta tortilla de patatas, el pincho morú en el fuel, las terrazas en verano, el jamón serrano, las chicas en... Odisea la mía, que yo empezaba las vacaciones el 13 de julio, este lunes pasado, y el viernes anterior, al mediodía, mi querida compañera, la que se supone que iba a sustituir mis vacaciones, decide que no vuelve más a trabajar. Así es que me he quedado sin vacaciones y con trabajo doble, el suyo y el mío. Saludos a todos y Mercedes Neve con gafas. Bueno, ahora que pienso está todo caro, tío. Ni de coña, chaval. Yo necesito la puta tortilla de patatas, el pincho morú en el fuel, las terrazas en verano, el jamón serrano, las chicas en bikini, la puta playa, tío. Me quitan la playa y las chicas en bikini y es que me pego un tiro. Pero que no se diga. Que bien me lo pase. Sonero. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Buenas noches, pues yo me he quedado pensando en la canción de David Bowie, Space Oddity, que está influenciada, por supuesto, por la película 2001 Odisea del espacio de Kubrick. Al final la canción no va de marcianos ni de ciencia ficción, va de algo mucho más humano. Es la odisea de alguien que se cansa de todo, el Major Tom, ahí arriba, en el espacio, flotando, pasando de volver a la Tierra. Es la imagen perfecta de cuando quieres mandar todo a paseo y esconderte en tu burbuja para que nadie te moleste. Es una odisea de pura soledad, súper melancólica, pero con ese punto de paz que te da pasar del ruido del mundo. Al final lo que Bob nos cuenta de alguna manera es que a veces la libertad es simplemente elegir nuestro propio silencio. Besos, Perla Peregrina.
Buenas noches, fareros y fareras. Lo que debía de ser un vuelo tranquilo acabó convirtiéndose en una auténtica odisea africana. En Johannesburgo nos impidieron embarcar hacia las Seychelles porque nos faltaba el billete de salida del país. Entre nuestro escaso inglés y la falta de ayuda, perdimos el vuelo. Era domingo y nadie respondía. La solución llegó gracias al consulado español. Vuelo a Kenia y después de allí enlazar al día siguiente con Seychelles. Pero en Kenia nos exigieron la vacuna de la fiebre amarilla. Tras una larga discusión y pagar un visado imprevisto, pasamos la noche en un hotel junto al aeropuerto. Al día siguiente, por fin, llegamos a las Seychelles. Toda una aventura y pagada íntegramente de nuestros bolsillos. Un monje que no quiso el Ferrari. Odisea la que pasamos el último viaje que hicimos a La Palma. Fue finales de mayo, íbamos a celebrar nuestro aniversario de boda, hotelazo en el sur de la isla. Hacía un pelete, cogimos un frío, no podíamos estar en la piscina. Pues nada, fuimos a excursión y tal. El último día cuando ya nos veníamos dijimos, mira, pues vamos a Santa Cruz de la Palma y por lo menos nos la pateamos. Nos cayó un palo de agua, dijimos, pues para el aeropuerto, ¿qué vamos a hacer? Aunque estemos un par de horas allí tirados. Pero no fueron un par de horas, porque al avión se le pinchó una rueda, como lo oye, y estuvimos allí desde las 4 de la tarde hasta las 8:30, que no pudimos venir para acá. En fin, Atlántica desde Canarias y un brindis por el Faro. Odiseas particulares en diferentes viajes por Honduras, por Grecia, África, La Palma. Y me quedo también con una frase: la libertad a veces es elegir nuestro propio camino. Odisea es una palabra que tiene su origen en Odiseo. Una vez acabada la guerra de Troya, quiere llegar a su ciudad, Ítaca, y se tiene que enfrentar a muchas dificultades para hacerlo. Pero yo quiero recordar a muchas personas de hoy en día que el hecho de vivir es una auténtica odisea. Jóvenes que tras estudiar y conseguir un trabajo es tan precario que no pueden desarrollar una vida. Multitud de inmigrantes subsaharianos que se ahogan en el mar en su viaje a Europa para sobrevivir. Mujeres maltratadas diariamente. Espero que hoy el Faro ilumine estas odiseas que tenemos muy cercanas. Encarni, titiritera de la Bestia. Y de odiseas que tienen que ver con la vida, nos comentaba Encarni, como la precariedad o emigrar son odiseas. Nos vamos a ir al cine porque el viernes se estrenó en todo el mundo y en España La Odisea. El estreno está siendo un fenómeno de taquilla, ha recaudado 264 millones en su debut, batiendo el récord del mejor estreno de una cinta de Nolan. Dime qué recuerdas. Una esposa. Un hijo. ¿Y luego qué? Ganamos la guerra. Yo tuve la oportunidad de verla el viernes y reconozco que me ha gustado mucho, que cada uno saque su propia conclusión después de ir al cine, pero lo cierto es que la película ha devuelto a Ulises y todo su universo al centro de la conversación, y nosotros hoy nos preguntamos cuánto hay de verdad detrás del mito, y para eso hemos invitado a un experto, Alfonso Mañas, doctor en Historia del Deporte, investigador de la Universidad de Berkeley, que acaba de publicar el libro La Odisea, la realidad tras el mito, con la editorial Almuzara. Hola, Alfonso,
Buenas noches. Buenas noches, Laura. Bienvenido al Faro de Verano. Muchas gracias por invitarme. Enhorabuena por este libro, que llega además en un momento muy oportuno, en pleno estreno de la película de la Odisea. Y precisamente tú escribes que hacer un libro es una odisea. ¿Por qué la comparativa? Bueno, porque tiene uno que superar un montón de adversidades en el proceso de creación, que es realmente lo que cuenta la Odisea. Las adversidades que tiene que superar Odiseo, para conseguir volver con su esposa. Con la Odisea tú lees la historia y evidentemente, si ya te das cuenta, no es un hombre que va en un barco, es un hombre que está luchando para superar todas las adversidades que se le presentan en la vida, como cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, en nuestro día a día, para conseguir estar con nuestra familia, es lo mismo. Entonces él no se rinde nunca y eso conecta muchísimo, pues, porque es una historia pues muy humana. Entonces todos nos sentimos identificados, todos creo que podemos sacar una lectura de la épica griega. Si Nolan te hubiera llamado como asesor histórico de su película, ¿cuál habría sido la primera cosa que le habrías dicho? Yo eso, Laura, la verdad lo respeto mucho, porque, por ejemplo, no sé si lo has visto mucho en redes sociales, pero desde que empezaron a salir las primeras imágenes del tráiler lo han estado machacando. Sí. Porque, por ejemplo, va ataviado con vestimenta más de época romana imperial, que evidentemente no tiene nada que ver con las armaduras y la vestimenta de la época micénica. Entonces, todo eso, evidentemente, yo lo veo, es la Odisea de Nolan. Es la interpretación que él ha querido hacer. Es como si tú, Laura, lees la Odisea, pues sacas tus propias interpretaciones, o yo saco la mía. Por ejemplo, lo cuento también en mi libro, a principios de los años 80 pues se hace Ulises 31. Sí. Se llevan el mito griego al espacio y hacen una historia así muy relacionada con Star Wars. Pues claro, pues fue esa visión que quisieron tener en ese momento y fue un éxito, ¿no? Entonces, claro, Nolan tiene la libertad de hacer, claro, tiene el dinero, pues tiene la capacidad de hacer pues su Odisea, ¿no? Entonces, realmente yo no le diría así nada. Pues hay cosas muy controvertidas, pues bueno, pues evidentemente poner actores de raza negra haciendo de Atenea. En el poema Atenea tiene los ojos azules. Entonces, claro, no tiene nada que ver con eso. Pero claro, es que realmente es una producción de Hollywood. Una producción de Hollywood, para que tenga éxito, ellos aspiran a los premios Oscar, todo eso. Entonces, para que funcione la sociedad estadounidense, ellos intentan hacer una metáfora, una narrativa del momento actual de la sociedad norteamericana y occidental en general, ¿no? Nolan es inglés, pero es como Pulp Fiction. Tú ves Pulp Fiction, ¿qué hizo Tarantino? Pues hizo una metáfora de la sociedad estadounidense de ese momento, de finales de los 90. Y la gente lo reconoció y funcionó por eso. Y tú lo ves y dices, vale, es que no es una historia de hace 3.000 años que no tiene nada que ver con ahora. Entonces, Nolan ha cogido pues los problemas y la diversidad de la sociedad estadounidense actual, pues mucha diversidad étnica. Entonces, claro, no es solo ya que Atenea sea de raza negra, o Helena de Troya, más polémica aún, también es otra actriz de raza negra. Luego, por ejemplo, en la tripulación de Odiseo pues vemos orientales. Evidentemente en la antigua Grecia no había contacto con las poblaciones orientales, con los griegos, de diversas. Entonces, claro, es toda la mezcolanza que hay en la sociedad estadounidense. Se permite jugar con la historia, porque la Odisea de Nolan. Pero empecemos por la base de todo. ¿Existió Troya? Existió Troya, existió una ciudad que se llamaba Troya, o Ilion, realmente el nombre es Ilion, por eso la Ilíada se llama Ilíada, de Ilion, ¿no? Se le dan los dos nombres, lo explico en el libro por qué se le dan los dos nombres, pero bueno, Ilion, Troya, y existió, y además es una cuestión que está, ¿por qué surge la guerra?, que está muy en conexión con la actual geopolítica mundial que tenemos. Está el estrecho de Hormuz, que lo controla Irán, y no permite ahora, por ejemplo, que pasen los barcos a conseguir una cosa muy valiosa que es el petróleo. El petróleo hace 3.000 años, en época micénica, era el estaño, que estaba en toda la zona del Mar Negro. Entonces había que pasar por todo el estrecho a cuya costa está Troya. Troya controlaba el paso del estrecho. Entonces, claro, todos los barcos que pasaban yendo hacia el Mar Negro y volviendo con el estaño, que era necesario para hacer el bronce, el cobre más el estaño es el bronce era el petróleo, por así decirlo, de la época, era lo más valioso, porque las mejores armas se hacían de bronce. El que tenía las armas de bronce tenía la predominancia en la guerra, y la predominancia en la guerra te va el poder y la riqueza, ¿no? Entonces, Troya era muy rica, lo dice muchas veces Homero en la Ilíada, los ricos troyanos, etcétera, tienen mucha riqueza. Entonces, era por eso. Claro, ¿qué ocurre? Pues igual que ahora Estados Unidos pues ambiciona controlar el estrecho de Hormuz, o ha ambicionado controlar Venezuela también por el petróleo, o Groenlandia, porque están en posiciones estratégicas, pues lo mismo era en aquel momento los reyes de la Grecia micénica
y también los reyes de la zona hitita estaban pugnando por controlar eso. Claro, Troya era una pequeña ciudad, pues era muy apetitosa para grandes potencias como los micénicos, los hititas. Entonces, evidentemente, por el control de esa ciudad hubo varias guerras a lo largo del siglo XIII y ya pues a finales del siglo XII la que sería la última, que es la que luego hablaremos quizá, que es la que se descubre finalmente arqueológicamente, es la que sería la Troya de la que habla Homero. Tú sostienes que el caballo de Troya fue en realidad un barco. A ver, cuéntanos esto. Claro, Laura, hay filósofos griegos que decían que era un barco y que no tenía sentido que fuese un caballo. Lógicamente, claro, un caballo Nos encanta lo del caballo. Claro, nos encanta lo del caballo. No, y los propios griegos, la fuente visual más antigua que ya representa un caballo es un vaso griego del 750 a.C. que ya mostraba el caballo. Porque probablemente el propio Homero creía que era un caballo. Después de la guerra de Troya surgen cantos de gesta. Los soldados que volvieran de la guerra o los hijos de los soldados pues, comenzarían a componer sus cantos de aquellos como el canto del Miocid. Pues después de la época del Miocid, pues bueno, era un gran guerrero, comienzan a componerse cantos orales, no se ponen por escrito, sobre ese mito. Por lo mismo, al volver de la guerra de Troya, comienzan a componer cantos de eso. Y en aquella época era costumbre que el ejército que se rendía, en este caso los griegos que fingen rendirse a los troyanos, al vencedor le dejaban riquezas en ofrenda y era costumbre hacerlo en un barco que tenía en la proa una cabeza de caballo. A ese barco se le llamaba hipos. Era un barco de origen fenicio que se utilizaba en aquella época, en el siglo XII a.C. Entonces se supone que esas riquezas que ponen los griegos cuando fingen retirarse, las ponen en ese barco caballo. Cuando se compone el poema, pues no dicen barco, dicen el nombre del barco, hipos, caballo. Homero, cuando ya siglos después todos esos poemas, cantos de gesta, etcétera, como llegasen a la época de Homero, lo que hace es juntarlos. Tú coges la Ilíada y hay un canto que se centra en Diomedes, el canto quinto de la Ilíada. Claro, habría distintos, pues uno era sobre Diomedes, otro sería sobre el caballo, otro sobre Aquiles. Ni la Ilíada ni la Odisea dicen que Aquiles fuera invulnerable y el talón de Aquiles no existe en Homero. Ilíada y Odisea es lo primero que se escribe en la literatura occidental. Entonces, es cuando primero surge el mito. Claro, si fuera invulnerable, pues no tendría mérito que fuera la guerra, pues no le va a pasar nada, entonces no tendría mérito. Entonces nunca menciona Homero el talón, y que sea, de hecho, menciona varias veces que lo hieren a Aquiles y sangra, o sea que más claro que el agua. Tampoco tendría sentido porque, por ejemplo, como Odiseo, pues sabemos que están protegidos Odiseo por Atenea. Atenea nunca permite que hieran gravemente a Odiseo, o sea que no tiene necesidad de un talón de Aquiles o de una protección especial, ya tiene a la diosa que lo protege. Y lo mismo Aquiles pues tenía la protección de los dioses hasta que llegue el momento irremisible que es su destino, que tiene que morir, como Héctor. Pues a Héctor también lo protegen los dioses hasta que llegue el momento que lo tienen que matar. Entonces, como dices, ¿cuándo surge la leyenda de que el talón de Aquiles y de que su madre lo baña en la laguna de que hay en el Olimpo? Entonces así ya consigue la invulnerabilidad, salvo por el talón, que es por donde lo tiene que coger su madre para que el niño no se ahogue. Claro, la Ilíada es lo primero que se escribe de eso, pero claro, luego imagínate todos los siglos que siguen, pues los distintos poetas y gente que había escribiendo, pues van reelaborando y enriqueciendo el libro, metiéndole historietillas y metiéndole cosas. Hay un montón de monstruos y peligros en esta historia que en realidad lo que reflejan es los peligros de aquella época. ¿Cuáles eran esos peligros, esos monstruos reales para esa sociedad? Bueno, sobre todo en la historia de Odiseo, pues la navegación. La navegación en aquella época, pues había muy poca tecnología naval, eran naves muy básicas, entonces imaginemos, pues todo el periplo, que no sé si vamos a hablar ahora un poco de ello, pues era hacerlo en unas condiciones muy precarias. La guerra, pues el gran monstruo con el que tiene que luchar Odiseo. Él no quiere ir a la guerra, él está recién casado con Penélope, acaban de tener un niño y no quiere ir a la guerra de ninguna manera. Aquiles tampoco quiere ir a la guerra, pero es Agamenón con su hermano Menelao el que dice, bueno, pues tenemos que ir a la guerra porque ha pasado esto, va a secuestrar a mi mujer, etcétera. Entonces a los dos los fuerzan a ir. ¿Qué has averiguado de la ruta de la Odisea? La ruta de la Odisea es otra cosa que desde la antigüedad pues ya había gente, filósofos, Eratóstenes, Estrabón, Plutarco, que decían que no encajaba, porque si hay una cosa, y eso es lo que ahora veremos un poco, que llama mucho la atención, es que Homero, o quien compusiera los cantos originales, los primeros poemas, se toma mucha molestia en dar los días de navegación entre tal destino y tal destino, la posición de las estrellas, la dirección de los vientos, si es viento del norte, viento del sur. Entonces todo eso
ya en la antigüedad y luego posteriormente, sobre todo en el libro de Diu, un francés a finales del siglo XX, 1968, Pilot, hace el que yo creo que es el esfuerzo más exhaustivo y riguroso de intentar reconstruir pues cuál pudo ser la ruta de la Odisea, que siguió Odiseo. Y realmente, por ejemplo, en un momento habla de que hay una travesía que le dura 50 y tantos días. Aunque tú navegues con un barco de aquella época, que se han hecho las reconstrucciones y se han hecho, en el Mediterráneo no hay, desde el extremo oriental hasta el extremo occidental, distancia suficiente para tardar 51 días. Entonces lo que decía Pilot, y ya lo decía también Eratóstenes en la antigüedad, es que forzosamente tuvieron que cruzar el estrecho de Gibraltar. Ya. Y una vez que cruzas el estrecho de Gibraltar ya estás en el océano, y es que de hecho en Odisea Homero dice que cuando Odiseo vuelve del infierno, baja a los infiernos, para preguntar al mago Tiresias, al adivino Tiresias, cómo puede volver a la ruta para volver a Ítaca a ver a su esposa, dice Homero que navega por el océano, utiliza la palabra océano. Entonces, claro, ya en la antigüedad dicen, pues es que ya dicen que iba por el océano, no solo por el mar. Que fuera el océano Atlántico, pues evidentemente tendría que ser porque no habría otro que pudieran hacer, ¿no? Entonces, claro, y ya lo que plantea Pilot, y si van en el océano Atlántico, realmente, ¿cuál sería la motivación para llegar a ese punto? Y lo sabemos también porque hay rutas posteriores de diversos navegantes griegos que cruzaban el estrecho de Gibraltar, y la motivación era, y volvemos a lo mismo, el estaño. Estamos en la época de la edad del bronce, necesitaban el estaño para hacer el bronce, y las islas que llamaban las islas del estaño, casiteros es la palabra griega para estaño, las casitéridas, que hay, bueno, alguna polémica si es el norte, si es Galicia, o sea, sobre todo las islas británicas, es lo que se considera tradicionalmente que eran las casitéridas, cruzaban el estrecho de Gibraltar y remontaban hacia el norte, hacia las casitéridas, y esa sería la motivación para navegar, hacer ese periplo. Entonces, pues ahí tenemos. Claro, la Odisea es muy compleja, igual que hemos dicho que en la Ilíada se juntan cantos que celebran a Diomedes, cantos que celebran a Aquiles, pues en la Odisea tenemos una amalgama también que luego ese tejedor de odas, ese rapsoda, mezcla juntas. Es muy interesante que tú lo dices en el libro, que la grandeza de la mitología griega es que sus héroes y sus dioses no son perfectos, tienen un lado oscuro, son como nosotros. Por eso está tan vigente ahora que veamos una película de Odisea 3000 años después, porque es que cuenta las pasiones humanas, ya es que cada uno inmediatamente identifica, es que no es un hombre que vaya navegando por el mar, es que es una persona luchando contra las dificultades por reunirse con su familia. Y lo mismo, si nos centramos en el papel de la mujer, que se le da poca importancia, Penélope habla muy poco durante el poema. Helena de Troya es un personaje muy interesante, tiene muy pocas frases, pero es realmente la gran víctima. Helena de Troya es utilizada por Afrodita, para Afrodita conseguir, está el juicio de París, están las tres diosas que pelean por ver cuál es la más bella. Entonces, claro, se tienen que someter al juicio de París, un jovencillo que está ahí guardando cabras. Entonces, cada una le ofrece una cosa y Afrodita le ofrece la mujer más bella. Claro. Que le ofrece a Helena, ya como un objeto. Sí. Y luego, cuando la rapta, claro, ella está casada con el rey de Esparta, claro, con Menelao. Ella no, en teoría, pues quiere ser fiel, pero Afrodita le mete esa lujuria o esa pasión por París para poder darle a París su premio. Entonces se da, es una víctima, y luego cuando está en Troya, ella toma conciencia de eso, y hay una escena muy buena en la que se lo reprocha a Afrodita. Afrodita le dice, vuelve con París para contentarlo, porque está triste porque lo había derrotado el marido. Dice, no, ya no quiero, es un cobarde, ha huido. Y entonces la amenaza a Afrodita directamente, pues no me enfades porque puede que deje de favorecerte. Entonces realmente ahí ella se rebela contra la diosa Afrodita. Es una cosa muy interesante. Ella toma conciencia de que es utilizada, y eso es muy importante. Y tú nos animas a leer la Odisea completa, a estudiar griego antiguo y a entrar en esta historia desde otro lugar, aprovechando la película. Claro, yo creo que la película es la ocasión perfecta para quien no haya leído la versión completa, tanto de la Ilíada como de la Odisea, y ya de todo el ciclo troyano, pero que sí, son dos obras fundamentales de la literatura. Yo creo que... Tengo un amigo mío, que Jaime Cenalmor, tiene la librería del Museo de Alcalá de Henares, y él tiene la buena costumbre todos los veranos de leer la Ilíada completa.
porque es un placer, como cualquiera de nosotros podemos ponernos una buena película, pues lee la Ilíada completa. Yo no llego a la Ilíada completa, yo me quedo en el canto quinto de la Ilíada, sí me gusta leerla, por lo menos todos los años me gusta, porque para mí es lo más sublime que se ha escrito en literatura, y eso, animo a la gente, una vez que salgan del cine, pues que se animen a leer mi libro, que lo resume todo, y ya si después del libro les sigue interesando la historia, pues que lean Ilíada y Odisea completa, es una cosa yo creo que necesaria. Pues Alfonso Mañas, gracias por este viaje. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Laura. Buenas noches. Hasta pronto. Y para cerrar este tramo dedicado a la Odisea, queríamos presentaros esta creación del compositor Pedro Villarroig, que forma parte de un disco compuesto precisamente por poemas de la Odisea de Homero, y lo ha compuesto junto a la Orquesta Sinfónica de Bratislava. Vamos a la desconexión y seguimos con El Faro, historias de Odiseas. El Faro, con Laura Piñero. Mira papá, que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Voy en un coche que roba de noche a un tipo listo que iba a ligar. Es una Spider con 2 asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los rascacielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Tengo que confesar una cosa. Nunca he visto 2001, una Odisea del espacio. Lo sé. Todo el mundo me habla del mono, de HAL, y yo asiento como si supiera perfectamente de qué me están hablando. Pero mis propias Odiseas son otras. Sobrevivir una reunión de 2 horas que se habría resuelto con un correo de 3 líneas, o intentar convencer a mis compañeros de trabajo que convocar una reunión un viernes a las 4 de la tarde casi nunca es una buena idea. Puede que algún día vea la película, mientras tanto seguiré sobreviviendo a esas pequeñas odiseas que me recuerdan que encontrar un hueco entre una reunión y otra es la verdadera ciencia ficción. Un saludo, Ralph, un libanés en Filadelfia. Con una calavera tatuada en el cristal. Un viaje que recuerdo como una verdadera odisea fue uno de vuelta de vacaciones con el coche a tope, 2 perros, uno bien grande, 2 adultos, 42 grados de temperatura, la nevera para comer todo el día, 10 horas previstas de viaje que se convirtieron en el doble, porque el coche se averió, soportamos un atasco en Burdeos y en las Landas de 2 horas y pico, tuvimos que salirnos de la carretera, no había sombras, 42 grados de temperatura, terrible. Llama al seguro, que llegue un coche que admita mascotas, que quepa todo lo que llevábamos, terrible. Un besito y una palentina por tierras navarricas. Santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la Camino Cáceres. ¿Desde dónde? Desde Burdeos. ¿Cuánto tiempo? Pues día y medio. ¿Qué os parece? Genial. Una coge el tren y entonces se va de Burdeos a San Sebastián. Al día siguiente cogemos el tren Albia hasta Madrid. Hacemos transbordo, llegamos a San Martín y aquí una persona claramente nos dice, para encontrar el tren correspondiente que va a Cáceres, que por cierto, misterio, ¿habrá aire acondicionado? No lo sabemos. Llegamos con retraso a Madrid y nos dice el señor, bueno, pues para los restaurantes usted suba y vuelva a bajar. Y digo, ¡ay, qué indicación más clara, de verdad! ¡Madre de Dios! Esto sí que es una odisea. Tempo fui de Burdeos, que pases buen día, buena noche. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos.
Yo siempre he visto las vacaciones de verano como una odisea. Mientras unas personas viven aventuras y disfrutan, otras se cargan de sitios que visitar, cosas que ver y fotografiar, niños, perros, familia que visitar, cenas, comidas de compromiso, hasta llegar a un estado de ansiedad que solo desean que al fin llegue septiembre, con la ansiada normalidad del día a día. Pero esa es otra odisea. Larga vida al Faro. Caramelo de Ángel desde el Prat. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas. Pequeñas odiseas cotidianas que nos estáis contando esta noche, desde conseguir un hueco en una reunión de trabajo, para una reunión de trabajo, a un viaje de Burdeos a Cáceres con aire de ciencia ficción, y también las vacaciones pueden ser, como nos estabais contando, toda una odisea y provocarnos un montón de estrés. El verano es el tiempo de estas vacaciones por excelencia, y también yo creo que un tiempo que nos provoca cierta nostalgia. Siempre hay algo de anhelo en esas vacaciones de la infancia, en los amores de verano, de la adolescencia o en las largas tardes de playa. De todo esto hablamos hoy con Noemí Sabugal en una nueva entrega de Tabla de Mareas, que precisamente esta noche nos va a conectar con el autor de un libro sobre esta temática. Tabla de Mareas, las voces del mar, con Noemí Sabugal. Noemí Sabugal, buenas noches, bienvenida de nuevo. Buenas noches, Laura, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el verano de la semana anterior a esta? Bueno, pues calor, ¿no? es lo propio, lo cual parece que no es noticia, pero cada vez lo es más, porque el calor cada vez es mayor y tenemos que adaptarnos y combatir la posibilidad de que haya más, desde luego. ¿A qué mar, a qué playas está ligado tu verano? Bueno, pues en mi caso al mar Cantábrico. Es el que tengo más cerca y por supuesto a la playa de San Lorenzo de Gijón, que allí es donde pasábamos las vacaciones mi hermana y yo, porque mis abuelos pues vivían allí. Y es el mar en el que aprendí a nadar, ¿no? Que tiene su dificultad frente a otros mares, aunque es verdad que después nos llevaron a unos cursillos de natación en la Universidad Laboral, en una piscina que es muy mítica en Gijón, que ahora la verdad que da bastante pena verla porque está abandonada. Pero hay un proyecto para restaurarla, o sea que eso está muy bien. Yo nací en Cartagena, ya lo sabes. Las playas de mi infancia son las de La Manga, del Mar Menor, Cabo de Palos. Y qué importantes, ¿verdad?, son estos espacios de verano ligados a la infancia. Puede ser una playa, pero también una piscina, un río, un lago. Sí, son muy importantes, claro, son parte del verano, ¿no? Sobre todo las costas, ¿no? Que es de lo que más hablamos en este programa. Y ese verano, y sobre todo los veranos de la infancia, de la adolescencia, ¿no?, a los que aludías, es esa especie de territorio también un poco mítico en nuestra memoria sentimental, ¿no? Ese tiempo un poco de descubrimientos, de nuevas experiencias, ¿no? Hablabas de esos amores de verano que a veces pueden durar más que un verano, ¿no? Aunque no siempre, y también las amistades de verano, que a veces duran toda la vida, ¿no? Y es ese tiempo extendido, ¿no?, de las vacaciones la que nos permite, digamos, estos descubrimientos, ¿no?, que muchas veces pues tiene ese telón de fondo del mar, ¿no?, de las playas, de las costas. Decías lo de la amistad. En verano yo siempre hacía o volvía a coincidir con amigas y luego mantenía correspondencia durante todo el año, cartas, ¿no? El otro día justo me encontré con un paquete de cartas que me remitió totalmente al verano. Pero tú me comentabas en una ocasión, Noemí, que en otras épocas nadie nadaba en España, que es algo que me llamaba mucho la atención. Pues es verdad, sí, es así. Mira, incluso te diría que yo he entrevistado a un percebeiro de A Coruña,
que es de familia de percebeiros, y él me contaba cómo su abuelo no sabía nadar, ¿no? Decía, mi abuelo no tenía miedo al mar, no tenía miedo, ¿no? O sea, no sabía nadar, pero tenían una relación con el mar muy cercana, ¿no? Pero incluso los pescadores, efectivamente, no sabían nadar, muchos de ellos, los pescadores, los marineros, ¿no? Hay varias explicaciones a esto, en parte también porque, bueno, cuando se caían de un barco a veces se entendía que era la voluntad divina, ¿no? Entonces, bueno, que nadaras tampoco te iba a valer de mucho. Si te echaban un cabo y lo cogías, pues muy bien. Pero antes las playas, también los arenales, ¿no? Como se los llamaba, eran también lugares de trabajo y quedaban para, pues eso, para los pescadores, para los carpinteros de ribera, para las mujeres que hacían las conservas y que reparaban redes y recogían el marisco, ¿no? O sea que no había mucha gente que supiera nadar, y esta idea de las playas y del mar, ¿no? Como lugar de ocio no siempre existió. Sí, con los griegos y los romanos, que eran muy amantes del mar, pero por ejemplo aquí en la Edad Media el mar era un lugar prohibido en muchos sentidos, ¿no? O sea, lugar de monstruos, lugar ligado al pecado, porque había que desnudarse para meterse. Bueno, digamos que hemos cambiado nuestro concepto del mar según las épocas. Me acuerdo que me hablaste tú de un libro de Delibes. Sí, hay una cosa que cuenta Delibes que a mí me encanta, que cuenta, claro, que su padre, que también, pues yo creo que tenía una concepción muy europea, ¿no? Decía que cuando él y sus hermanos cumplían 6 años, les ataba una cuerda a la cintura y los echaba al mar. Bueno, al mar o al río o lo que pillara, ¿no? O al lago, para que aprendieran a nadar, ¿no? Y decía el padre de Miguel Delibes que no entendía cómo la gente no enseñaba a hacer a sus hijos algo que saben hacer hasta los perros, ¿no? Y bueno, esa es muestra de todo esto, ¿no? Bueno, antes no había esos cursillos de natación que seguro que este verano van a hacer tantísimos niños y niñas, ¿no? Entonces, efectivamente, ni siquiera a veces la gente del mar sabía nadar. Él salvó a un hombre de ahogarse. Sí, lo cuenta ahí en Mi vida al aire libre, en ese libro, porque Miguel Delibes veraneaba allí con su familia, y claro, cuenta que vio, allí hay un lugar un poco complicado en la zona de Suances, la gente que es de allí seguro que lo conoce bien, y dice Delibes que vio a aquel hombre y que él llevaba además una faja de lana puesta, ¿no? Y que como le daba vergüenza enseñarla, pues se echó al agua con ella puesta, y después, claro, que ese húmedo frío de la faja le paralizó el vientre, ¿no? Que tardó en funcionar varias semanas, pero bueno, salvó a ese hombre, ¿no? O sea que, bueno, siempre es bueno recordar también, sobre todo en verano, pues esa precaución que es necesaria en el mar, ¿no? Que es un elemento también placentero, pero también peligroso. No es por ponerme nostálgica, pero nuestra percepción de las costas y del verano yo creo que ha cambiado mucho. Y para hablar de esto, Noemí, has querido que nos acompañe hoy Enrique Rey, que es autor del ensayo Melón con jamón, crónica sentimental de un país al sol, donde escribe sobre cómo hemos creado este territorio mítico del verano. Está publicado con la editorial Temas de Hoy. Él es escritor, periodista y profesor en la Escuela de Vela Socaire, en Santiago de la Ribera, Murcia, otro lugar que yo conozco muy bien, en las orillas del Mar Menor. Y, por cierto, el Mar Menor, cuya situación siempre nos preocupa, pero eso es otra historia. Enrique, hola, buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarme. Un placer. Ahora te saluda Noemí, pero antes de nada, ¿cómo nace esta idea de hacer un libro camino entre lo personal, lo cultural, lo social? Ya con el título invocas un poco a esa nostalgia que decía yo. Sí, para mí el verano siempre ha sido un momento muy especial, porque estos cursos de vela sobre el Mar Menor eran durante mi infancia el momento más deseado del año. Pero yo estaba el año pasado, en junio, en Las Negras, en Almería, en una verbena diminuta, una verbena muy modesta, pero claro, era el aire de junio, el mar cerca, el entusiasmo de la gente, y yo me preguntaba cómo captar toda esa energía del principio del verano por escrito. Claro, eso es un reto imposible, salvo que seas muy buen poeta, porque ahí hay algo que desborda las palabras. Entonces, dando vueltas a estas cuestiones veraniegas, porque yo versos no hago, pensé que el verano también da para un ensayo, porque el verano también funciona un poco como amplificador de un montón de fenómenos sociales, fenómenos económicos y hasta fenómenos emocionales. Hemos dicho todo lo que tiene que ver con nostalgia y melancolía. Entonces pensé, bueno, ya que no voy a ser capaz de hacer un libro tan bonito como La Noche de San Juan, por lo menos vamos a ver por qué es tan bonita La Noche de San Juan. Noemí, tú has buceado ampliamente en el libro. Sí. Bueno, Enrique, hola, enhorabuena por este melón con jamón.
que nos trae tantos recuerdos, ¿no? a todos y que conecta pues también con esta memoria sentimental de nuestros veranos y de nuestros mares y nuestras costas. Quería que nos explicaras qué es la Orden del Botijo, y por qué tu abuelo formaba parte de ella. Muchas gracias, Noemí, y buenas noches. Pues esto de la Orden del Botijo tiene algo de la memoria de los primeros veraneantes, algo de esos pioneros que, bueno, en la segunda oleada del turismo, porque la primera solo era para los aristócratas, pero en la que llega en la segunda mitad del siglo XX, pone a las masas de trabajadores madrileños a veranear en las playas. Y la Orden del Botijo era como llamaban en Alicante a los madrileños que llegaban a la estación en unos trenes muy incómodos, donde, claro, no había, por supuesto, aire acondicionado, y todos, para refrescarse un poco, llevaban un botijo en la mano. Bueno, eran unos privilegiados, ¿no? Todavía esos primeros veraneantes, ¿no? Como tu abuelo, que hablas de él en el libro. Pero, bueno, es un ejemplo de cómo las vacaciones en la playa se fueron popularizando en España. Sí, completamente, porque hasta principios y mediados del siglo XX las vacaciones en la playa eran cosa de aristócratas y, por ejemplo, eran cosa muy del verano norteño. El vuelco hacia el Mediterráneo se produce un poco después. Hay un fragmento muy divertido en Proust, en esos veranos atlánticos en la costa oeste de Francia, un fragmento muy divertido en Busca del tiempo perdido, en el que describe a los ricos que veranean en el balneario en Cabourg como a peces exóticos dentro de una pecera. Y Proust se pregunta cuándo los pobres, que son los pescadores, pues lo que hemos dicho, la gente que trabaja en la playa, cuándo esos pobres que miran fascinados a través del cristal romperán la pecera y los devorarán. Lógicamente, Enrique, todos estos cambios afectan a los territorios costeros. Decía yo antes que además conozco muy bien la zona, cómo ha cambiado todo el entorno del Mar Menor, ¿no? No sé cómo está la situación ahora mismo. Bueno, yo ahora mismo estoy ronco porque me paso el día dando gritos a las motos de agua para que no perjudiquen a los niños que navegan en los Optimis, que son los barcos pequeñitos míos. Yeah. Vamos, míos, de la escuela de vela. Y bueno, la zona es muy caótica como todos los territorios donde domina el verano. A mí me da un poco de pena porque había en este impulso del veraneo de los 60, 70, algo de utopía, que como todas las utopías, luego lo hemos sabido en nuestra generación con Internet, pues se ha truncado y lo único que ha hecho ha sido pues reforzar lo que ya estaba pasando, pues la codicia, el agotamiento de los recursos, etcétera. Entonces al final hay algo como de que todos los fenómenos malos que se dan durante el resto del año o en todos los territorios, aquí se dan intensificados, doblados. Noemí, tú conoces bien todo esto de la Manga del Mar Menor. Sí, es un territorio, bueno, muy interesante, muy conflictivo efectivamente, con grandes contradicciones, ¿no? No solo lo que pasa en la laguna, sino por ejemplo la bahía de Portmán, que es un ejemplo de una contaminación terrible, ¿no? Que ha hecho desaparecer esa playa, ¿no? De alguna manera esa bahía ha quedado colmatada por esos residuos mineros y todo lo que ocurre allí, ¿no? Y yo creo que también, bueno, yo creo que Enrique, que además vive allí, pone también el ejemplo de la Manga, en concreto de la zona de la Manga, como un ejemplo de esa hipercementación, ¿no? Enrique, tú recuerdas en tu libro, por ejemplo, que el proyecto inicial del arquitecto Antoni Bonet proponía hacer 12 torres que estaban separadas por 2 kilómetros de zonas verdes y unas pocas viviendas unifamiliares, ¿no? Y eso hubiera permitido conservar esas dunas, las playas naturales que hay junto a cada mar, junto al Mar Menor y junto al Mediterráneo, pero ese proyecto inicial cambió muchísimo y a la vista está. Sí, llegó la crisis del petróleo y el constructor, que eso era Tomás Maestre, en la mayoría de los terrenos, tuvo que rentabilizarlos mucho más. Y esto al final es la demostración de que hay un problema de fondo muy difícil de resolver. Y es que es imposible el turismo sostenible bajo un sistema económico pues que fomenta la desigualdad, obliga a que haya determinadas tasas de crecimiento, de beneficios, somete al poder político a los poderes económicos. Entonces verdaderamente hay una especie de dilema irresoluble porque con los recursos limitados de los que disponemos pues es difícil con este sistema económico repartirlos y que el veraneo alcance a todos. Con todo, eso sí, debo decir que la Manga todavía, quizá porque ya estoy demasiado acostumbrado a verla, tiene cierta belleza negativa, digamos. Una belleza negativa, pero belleza al fin y al cabo.
No, Totalmente. Sin duda, es una zona preciosa. Y mira, ahora que hablabas de las desigualdades, hay una cosa importante que tenemos que comentar y que tenemos que defender, ¿no? Que es esas playas públicas que tenemos. Esto no ocurre en todos los países y es bueno saber que no ocurre en todos los países, ¿no? Que aquí tenemos unas playas que son de todos y en otros sitios no puedes bajar a la playa si no pagas, ¿no? Entonces es una cosa que hay que defender, pero totalmente siempre. Sí, es sorprendente. Cualquiera que haya viajado a Italia habrá comprobado lo terrible que es intentar ir a la playa y que te cobren o que sea imposible, en fin. Yo estuve en Cerdeña hace unos años y pude comprobarlo. Enrique, vamos a escuchar una canción y te pregunto una cosa. Fenomenal. Que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. A ver, Enrique, escribes en Melón con Jamón que esta canción, Quédate de Quevedo, grabada con Bizarrap, se podría considerar la última canción del verano en el sentido más tradicional del término. La verdad que antes, cuando estaba pensando en mi verano en la playa, pues recordaba, ¿no?, todos esos recopilatorios, la radio sonando con esas canciones del verano. ¿Por qué dices esto? Pues me sirve como ejemplo para demostrar o intentar sostener esta idea de que el verano se está fragmentando. Ya no se da un verano simultáneo para todos y entonces no hay fenómenos tan apabullantes como estas viejas canciones del verano. Ahora, pues como todo el mundo veranea en un momento distinto y como no hay unos canales de televisión, digamos, que tengan unas audiencias tan masivas, lo que hay son fenómenos que duran 2 semanas, 3 semanas, que son virales en TikTok, que son virales en Instagram, pero que no llegan a tener esa especie de dominio tan absoluto de los chiringuitos y las radios. Dices, Enrique, en tu libro, algo que me gusta, ¿no? Dices que el verano es un cuento que nos contamos a nosotros mismos. Y es verdad que el verano aparecen muchas historias, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en literatura, bueno, pues novelas inspiradas en el veraneo junto al mar hay muchísimas. Citas una en tu libro que a mí me gusta mucho, que es Elena o el mar del verano, de Julián Ayesta. Claro, pues las costas cantábricas que decía antes, ahí me pueden, ¿no? La memoria sentimental. Y después en el cine, bueno, pues también muchísimos ejemplos. A mí se me ocurren las películas de Eric Rohmer, porque además hace unos días se acabo de ver El Rayo Verde, pero está Polín en la playa, Cuento de verano, bueno, muchísimos. Y la pintura, ¿no? Ese veraneo junto al mar que refleja Joaquín Sorolla con sus cuadros de las costas mediterráneas de Valencia, pero también de las cantábricas, ¿no? En San Sebastián, en Zarauz, con ese veraneo elegante que decías tú antes, Enrique, ¿no? Ese veraneo burgués que se representa muy bien en esas pinturas con su mujer, con su hija, con esos vestidos blancos y los parasoles. Y quería preguntarte, ¿ese cuento del verano que nos contamos a nosotros mismos sigue siendo el mismo que hace unas décadas o ha cambiado? ¿Hemos cambiado cómo nos lo contamos o cómo nos lo cuentan? Pues yo creo que cambia un poco, pero hay un fondo de emoción universal, porque si os fijáis, todas estas ficciones del verano, las mejores representaciones del verano, lo que reflejan es, de alguna manera, la búsqueda de un aprendizaje. La propia Elena o el mar del verano es una novela de iniciación, al final lo que hay es una iniciación romántica o algo así. En las pelis de Rohmer lo que hay son unos personajes un poco atolondrados que dan vueltas, merodean y tal, y lo que quieren es que les pasen cosas. Nunca les acaban de pasar, por cierto, pero bueno, ellos están deseando que les sucedan cosas insólitas, vivir aventuras, de algún modo. Entonces, esa sería la emoción universal. Nosotros nos lanzamos al verano a vivir aventuras y eso no ha cambiado, pero claro, va cambiando cómo lo vamos representando. Y sí que es verdad que el verano tiene mucho de simulacro, y el verano que imaginamos está más basado casi en las pelis y en las canciones y en los anuncios, que también son muy importantes, que en las vivencias reales. A mí me gusta citar también, aunque sea una serie un poco infame, Emily in Paris. Y ese París que muestra Emily in Paris, que no es el París real, sino una ciudad imaginada y que tiene mucho más que ver, por ejemplo, con la Roma de vacaciones en Roma que con el París al que puedes visitar.
Pues así pasa un poco con nuestro verano. El verano que imaginamos tiene más que ver con recuerdos ajenos y con ficciones que con lo que nos ha ocurrido a nosotros. ¿Creéis que faltan más historias que reflejen las historias de los trabajos de verano? Pues sí, yo creo que en los últimos años se han aparecido libros muy interesantes sobre esto, sobre todo desde la parte del ensayo, ¿no? Mira, voy a citar, por ejemplo, Verano sin vacaciones, Las hijas de la Costa del Sol, de Ana Geranios, sobre la hostelería, en concreto sobre Puerto Banús. Ella es de esa zona, de un pueblo muy cerca de Puerto Banús, y la autora, que es también periodista y trabajó en un restaurante, y eso lo refleja esa crónica, ¿no? De ese verano sin vacaciones sobre las condiciones de la hostelería. Y hace también muy poquitos años, pues Ana Pacheco, creo que un par de años o 3, escribió Estuve aquí, me acordé de nosotros, una historia sobre turismo, trabajo y clase, sobre el trabajo en hoteles de Barcelona de muchas estrellas, ¿no? Los hotelazos, ¿no? Y después, fíjate, incluso hasta el teatro ha recogido esto en los últimos años. Hay una obra del grupo Apanadaría que se llama Las que limpian, sobre las Kellys. Y yo creo que estas crónicas y estas historias, que además están ligadas a la realidad y ligadas a las condiciones económicas, sociales, etcétera, son muy, muy reveladoras también de esa parte del verano que es importante contar. Es verdad que en los últimos años empieza a haber más representaciones de este tipo. Me estaba acordando también de un cómic que me gusta mucho, una novela gráfica, que es Todo bajo el sol, de Ana Peñas. Y al final es importante reflejar que, aunque sea una paradoja, pues paradójicamente son quienes construyen el verano, quienes lo hacen posible, quienes menos pueden disfrutar de él. Qué interesante, pues con todos estos apuntes nos quedamos. Enrique Rey, autor del ensayo Melón con jamón, muchísimas gracias por estar en este faro de verano y feliz verano. Muchas gracias, feliz verano a vosotras y buen viento. Un abrazo. Feliz hasta verano, pronto. que enseñes a navegar a mucha gente estos meses. Gracias, adiós. Pues lo tenemos que dejar aquí, pero nos escuchamos y nos vemos la semana próxima. Gracias, Noemí. Estupendo, buena mar. Buena mar, buenas noches, chao, chao. There's a girl that she lay sleeping in a sweet repose. Como nos estáis contando esta noche, la Odisea ha inspirado muchos relatos, pero a veces la realidad supera a la ficción y parece esto del universo de la Odisea inspirar historias reales, como la que os vamos a contar a continuación, protagonizada por un hombre que se llama Pepe Solá. Hola, Berto, buenas noches. Buenas noches, Laura. Tú has podido hablar con este hombre que es capitán de la expedición tras la Estela del Cano y que lleva viviendo su propia Odisea desde hace 7 años. Sí, en 2019 Pepe y su equipo salieron de Sevilla para seguir la ruta con la que el Cano dio la primera vuelta al mundo en 1522. A bordo de su velero, llamado el Pros, el equipo de Solá cruzó el Atlántico y recorrió la costa sudamericana, donde apareció el primer monstruo, el COVID. Cierran las fronteras y no nos dejan entrar en ningún lado. Y la tripulación es repatriada y ahí se queda el barco sin ningún, bien vigilado, pero sin ningún mantenimiento durante 18 meses. El barco está en unas condiciones absolutamente lamentables por toda la humedad y la cantidad de fauna avícola que hay en esa zona del Pacífico. Tras 2 meses de reparaciones, continuaron hacia Galápagos, las Marquesas, Tahití y Fiji. Pero en Guam les esperaba su siguiente prueba, un supertifón. Durante esas 36 horas, pues realmente parecía que el mundo se hundía. El barco, al final, el viento se lo llevó, lo estampó al final contra un muelle, contra las columnas de un muelle, que lo hicieron 2 brechas importantes y se hundió a 35 metros de profundidad. Bueno, Berto, esto suena a Odisea total. Pero total, tardaron 1 año y medio en encontrar otro velero. Lo llamaron el Fénix y volvieron a salir desde Sanlúcar. Pasaron por Canarias, luego Puerto Rico, el Canal de Panamá y Acapulco, donde no fueron las sirenas, sino las autoridades mexicanas quienes no les dejaban pasar. Aún así, un reto mayor todavía les esperaba. Finalmente llegamos a Puerto Vallarta, hicimos la escala, cambiamos de tripulación y cuando ya nos dirigíamos hacia Hawái, vimos nada menos que una colisión en mitad del Pacífico con otro velero. Una colisión importante, un agujero tremendo en nuestro costado de babor, afortunadamente centímetros por encima de la línea de agua y afortunadamente también en un mar completamente calmo, sin olas.
Esto, a pesar de todo lo que les estaba pasando, siguen intentando cumplir sus objetivos. Sí, ahora mismo están reparando el Fénix en Puerto Vallarta, en México. Todavía les queda recorrer Hawái, volver a enfrentarse a Guam, Filipinas, el Índico, Ciudad del Cabo y, por supuesto, regresar a Sevilla. 7 años después de partir, Pepe ha ganado amigos, experiencias, historias. Pero sí hay algo que realmente siento que he perdido y que lamento de verdad. Pasar más tiempo con mi familia. Parecerá que coincidencia, pero tengo algunos amigos que la llaman Penélope. Pero qué bueno, Berto, y a la vez, cuánto esfuerzo hay en esta aventura. ¿Da para un libro o para una película, Lo que Pepe quiere hacer es contar todo lo que han vivido, efectivamente escribir un libro y demostrar que lo extraordinario, como él mismo dice, no es más que una sucesión de pequeños esfuerzos colectivos. Pero para eso tiene que regresar a casa, que su odisea todavía está muy lejos de terminar. Berto, menudo historión. Esto, como efectivamente decía el protagonista, da para un libro. Y no te vayas porque tenemos aquí a Rubén y a Paloma. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y yo os voy a preguntar a los tres qué significa para vosotros un concepto. Casa. ¿Qué significa? Quizá algunas personas pensamos en una persona, más que en 4 paredes, ¿no? En esa persona que es hogar. Yo lo que pienso es en mi pueblo. Yo pienso en casa y pienso en mi pueblo. Sí, a mí me pasa un poco como Berto. A mí mi casa sí que para que es donde están los míos, pero si tengo que decir una palabra, esa es Cartagena. Ah, mira, Cartagena va a salir mucho este verano porque las dos compartimos vínculo de nacimiento con esa ciudad. Sí. Y creo que ya he avanzado el tema, chicos, que hacemos mañana, que es casa en su sentido amplio. Casa como lugar físico y como lugar emocional, ¿verdad? Sí, vamos a empezar por lo físico. ¿Con quién compartes casa? ¿Con tu familia? ¿Compañeros de piso? ¿Desconocidos? Que salgan un poquito también estos rencores que salen de la convivencia. A ver quién no tira la basura, a ver quién deja el lavaplatos sin sacar, si es que tenéis la suerte de tener lavaplatos, que eso es un lujo que no todo el mundo tiene, o si, por ejemplo, si sois familia numerosa y cómo os organizáis. Muy bien. ¿Qué más lados se os ocurren, Rubén, Berto, para este tema? Con lo que decía Paloma, yo pienso en esos famosos calendarios que siempre están en la nevera, además, el de fregar los platos, los baños, y luego vuestra casa ideal, la casa de vuestros sueños. Y luego, pues, compartiríais piso con amigos, que luego siempre hay debate con esto, porque luego ahí la convivencia es cuando se demuestra la amistad. Ya de determinada edad yo creo que no, pero no. Bueno. ¿Qué es mejor, amigos o desconocidos? Buen debate. Vamos a abrirlo. Luego os gusta a vosotros dejar vuestra casa para que sea el sitio de reunión con amigos, con la familia. ¿Sois de prestarla o preferís hacerlo siempre en otra casa? Vale, yo voy a añadir un último enfoque, que es los problemas que tenemos para encontrar vivienda actualmente, que yo creo que es algo que se extiende a todo el territorio. También nos podéis contar historias y mensajes por nota de voz a este respecto. Pues si os parece, escuchamos a los oyentes mañana y a vosotros también os escucho y os veo mañana. Lo dejamos aquí. Gracias, chicos. Un abrazo. Gracias. Chao. Adiós, hasta mañana. El Faro, con Laura Piñero. El Faro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.